La Procuraduría de la Administración, cumpliendo con su misión de brindar capacitación legal a los servidores públicos, en esta ocasión en modalidad virtual, presenta el tema Derecho de petición en la legislación panameña, con la finalidad de brindar a los servidores públicos los conocimientos que garanticen el respeto al derecho fundamental de petición, identificando las diferentes modalidades y su tramitación, conforme a la Ley 38 del 31 de julio del 2000 que regula el procedimiento administrativo general. En esta ocasión voy a tratarles el tema sobre el concepto de derecho de petición, las características comunes, la distinción entre derecho de petición y derecho de información, disposiciones generales, presentación de peticiones y su tramitación. ¿Qué es el derecho de petición? El derecho de petición es la facultad que tiene toda persona de dirigirse a la autoridad para solicitarle su intervención con el fin de dar solución a sus diferentes problemas. Se convierte, pues, en un derecho público subjetivo capaz de ser exigido. Que la autoridad dé respuesta es una obligación, no es una prerrogativa, que en la práctica es abiertamente desconocida por los servidores y despachos públicos. José Dolores Moscote lo concibe como un derecho individual, del cual puede hacer uso todos los hombres sin distinción de nacionalidad o ciudadanía. Más si la queja o petición se dirige a obtener el estudio de un negocio de carácter público, entonces ya se transforma en un derecho público. Por otro lado, León Guti señaló que el derecho de petición pertenece al individuo a dirigir a los órganos o agentes públicos un escrito exponiendo opiniones, denuncias o quejas. Ademar Eisman lo define o lo concibe como el derecho de los individuos de dirigir quejas, reclamaciones u observaciones, tanto a las autoridades encuadradas en el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa. La norma constitucional hace referencia en el artículo 41 que toda persona tiene derecho a realizar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener una pronta resolución. El servidor ante quien se presente una petición, queja o consulta deberá resolverla dentro del término de 30 días. La ley señala las sanciones que corresponden por la violación de esta norma. ¿Qué comprende el derecho de petición? El derecho de petición comprende peticiones o solicitudes, consultas, quejas o denuncias administrativas. Estas pueden estar basadas en un interés particular que atañe solo al peticionario cuando solicito un servicio de agua en mi residencia, o colectivo al hacer una petición formal a la autoridad sobre la construcción de un centro de salud en determinada comunidad, o una denuncia para que se investigue el derrame de sustancias tóxicas en un río. Debemos tener en cuenta que el administrado requiere una respuesta puntual, precisa, pertinente. No debe ser vaga, evasiva, que no ofrezca nada al peticionario. Para definir lo que es petición o solicitud, podemos decir que una petición es una solicitud verbal o escrita que se presenta ante la autoridad con el fin de requerir un asunto concreto. Esta hace referencia esencialmente a las súplicas que dirigían los ciudadanos del pueblo de Inglaterra a su rey con el ánimo de obtener una respuesta de éste, que por cierto va a permitir la evolución hasta ser derecho. La queja se trata de aquellas reclamaciones que pueda hacer una persona por motivo de interés social o particular. Lo establece el artículo 41 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000. Asunto en que se ve afectado un particular o un número plural de personas o un tercero. ¿Cuándo puedo presentar una queja? ¿Por un reclamo de un derecho? ¿Por la incorrecta actuación de un servicio público? ¿O por la deficiente prestación del servicio público? También tenemos la denuncia, que es el acto por el cual se da conocimiento a la autoridad por escrito o verbal de un hecho contrario a las leyes, con el objeto que proceda a su averiguación o castigo. ¿Qué podemos denunciar? La comisión de delitos que afecten el interés
público la realización de actos ilícitos que, si se encuentran obligados a comprobar los hechos denunciados, deberá identificarse debidamente. En caso de falsedad de la denuncia, puede dar lugar a una responsabilidad penal. La consulta es una serie de cuestionamientos que hace un particular a la administración pública para que opine sobre un asunto de su interés. El objetivo de la consulta no es la formación de un acto administrativo, sino es la obtención de un concepto sobre la interpretación de un ordenamiento jurídico, por lo que no es un acto administrativo en la medida que no se adoptan decisiones, ni están llamados a proferir efectos jurídicos, a menos que la administración con posterioridad los convierta en obligatorios. Tenemos que tener en cuenta que toda petición que se formule ante la administración pública debe contar con algunos requisitos. Por ejemplo, el funcionario o organismo a quien se dirige, los datos personales del peticionario, el objeto de la pretensión, los hechos fundamentales, el fundamento de derecho de ser posible, las pruebas que lo acompañen o aduzcan de ser practicadas, el lugar, la fecha y la firma de la persona interesada. Toda investigación por denuncia o por queja debe agotarse en un término no mayor de 2 meses, contados a partir de la fecha de la presentación. La resolución que resuelve el mérito de la denuncia o de la queja deberá emitirse dentro de los 30 días siguientes en que quedó agotada la investigación respectiva. Las consultas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 74 deben ser absueltas por la autoridad respectiva dentro de 30 días hábiles siguientes a su presentación, mediante nota, oficio o resolución, o ahí donde pondrán los fundamentos del dictamen u opinión respectiva. Cuando se trata de una queja o denuncia administrativa, la autoridad deberá determinar igualmente si es competente o no para conocer de ella y tramitarla. En caso contrario, deberá remitirla a la autoridad competente. En caso de declinar el conocimiento, deberá informar al denunciante o querellante dentro de los 8 días siguientes que declinó el conocimiento. Acogida la denuncia, la autoridad debe iniciar una investigación sobre los hechos, las causas que lo motivaron y va a emitir una resolución ordenada. Esta resolución es de mero obedecimiento. En esta resolución se enunciarán las principales diligencias y las pruebas que se deben realizar y practicarse en el curso de la investigación, además de todas las medidas conforme a ley resulten necesarias de acuerdo a la situación jurídica comprobada en la investigación respectiva, por lo que incluye la aplicación de sanciones disciplinarias, la denuncia del Ministerio Público de los hechos que figuren y puedan configurar un delito y otras que ordene la ley. Copia de la resolución debe hacer de conocimiento al denunciante o al querellante dentro de 8 días siguientes a la fecha de la emisión. La Procuraduría de la Administración atiende a prevención las quejas que se presentan contra los servidores públicos y procura que cesen las causas que los motivan siempre que éstas sean fundadas y ejercitadas las acciones correspondientes. Para ello, ejecutar todas las diligencias y medidas que consideren pertinentes. Cuando se interpone una queja entre la Procuraduría de la Administración, recibida la queja, se realiza una evaluación preliminar y, de considerarse viable, se solicita al servidor público contra quien se presente la queja que haga sus descargos mediante la presentación de un informe explicativo de su actuación, con el cual puede acompañar una documentación y demás pruebas que lo respalden. Y escuchando al funcionario, se procede a hacer las recomendaciones del caso. En el evento de que la respuesta del funcionario no sea satisfactoria, se recomienda al servidor público enmendar esta actuación, corregir el procedimiento e inclusive se orienta respecto al procedimiento a seguir de acuerdo a la ley, utilizando, claro, como complemento su atribución de asesores jurídicos de los funcionarios administrativos. En caso de reticencia comprobada,
se puede llegar hasta recomendar al funcionario competente la imposición de la respectiva sanción. Pero en ningún caso la Procuraduría de la Administración impone sanciones directamente dentro de este trámite. Finalmente, se elabora una nota explicativa dirigida a quien presentó la queja, manifestándole los resultados de su intervención. El funcionario ante quien se presenta una queja, una consulta o una petición tiene la obligación de certificar en la copia del respectivo memorial la fecha de presentación del recibo de este. Y transcurrido el término de la resolución o respuesta, deberá también certificar en la misma copia que la petición, la consulta en la cual no ha sido resuelta dentro del término señalado. Con la copia y el certificado mencionados, el peticionario podrá recabar del funcionario respectivo la imposición de la correspondiente sanción. Al servidor infractor, las disposiciones sobre el derecho fundamental de petición se le impondrán las siguientes sanciones: amonestación verbal, suspensión temporal del cargo por 10 días, destitución en caso de volver a cometer la falta disciplinaria, destitución si el funcionario incurre en la infracción en lo dispuesto en el artículo anterior 3 ocasiones distintas sin consideración del año en que realice la falta. Las sanciones antes descritas serán impuestas por el superior jerárquico, respetando, claro, el debido proceso y mediante una resolución motivada que debe ser agregada al expediente personal del funcionario sancionado. Toda persona que haya presentado una petición, una consulta, una queja, tiene derecho a conocer el estado que se encuentra la tramitación y la entidad pública correspondiente está en la obligación de informarle lo pertinente en el término de 5 días, contado a partir de la fecha de presentación. Si la entidad no pudiese resolver la petición, la consulta o la queja dentro del término señalado por la ley, la autoridad responsable deberá informar al interesado el estado de la tramitación, que incluirá una exposición al interesado justificando las razones de su demora. Cuando un proceso se paralice por un término de 3 meses o más por el incumplimiento del peticionario, se producirá la caducidad de la instancia y el proceso no podrá ser reabierto dentro de un año siguiente a la fecha que se ejecutaría la resolución si así la declara. La caducidad de la instancia podrá ser declarada de oficio por el despacho respectivo o a solicitud de la parte. También es importante señalar que muchas veces se confunde, tendemos a confundir lo que es el derecho de petición con el derecho a la información, ¿verdad? Por eso es que vamos a hacer una distinción entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición. Tiene sus distinciones que muchas veces se tornan un poco complejas, pues guardan correlación en la medida que garantizan a los administrados el derecho no solo a que se le dé una respuesta a sus peticiones por escrito, sino que se haga de manera completa, veraz y oportuna, que disponga o razonablemente debe disponer la autoridad. Sin embargo, existen elementos que permiten distinguir estos tipos de derechos. A través del derecho al acceso a la información, toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo, que repose en la base de datos o registro a cargo de los servidores públicos o personas privadas que presten servicios públicos, siempre que este acceso no haya sido limitado por disposición escrita o por mandato de ley. En cambio, a través del derecho de petición se puede realizar planteamientos de situaciones que afectan a cualquiera persona. solicitar servicios públicos, de exigir explicaciones sobre las deficiencias de estos servicios públicos o de ejercer sus derechos. Para concluir, el derecho de petición tiene gran relevancia porque es un derecho fundamental dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que le facilita a toda persona poder hacer uso de este derecho, y nosotros como servidores públicos tenemos el deber de hacerlo cumplir.
De esta manera, doy por culminada mi presentación sobre el derecho de petición en la legislación panameña. Espero que haya sido de su completo agrado. Fue un placer. Hasta luego.